Mientras otros perdían la fe, él encontró un sentido. Mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, algo dentro de él se encendía. Viktor Frankl no necesitó levantar la voz. En medio del horror, del dolor más crudo, del vacío más inhumano, descubrió algo que muchos aún hoy están buscando: una razón para seguir respirando. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu silencio dice más que tus palabras? ¿Alguna vez encontraste sentido en medio de tu noche más oscura? Cuéntanos abajo. Queremos leerte. Tu historia puede dar fuerza a alguien que lo necesita justo ahora. En un mundo saturado de voces, pantallas y opiniones, ¿por qué el silencio nos asusta tanto? ¿Por qué preferimos el ruido que nos distrae antes que el vacío que nos revela? La historia de Viktor Frankl, aquel hombre que sobrevivió al infierno de los campos de concentración, no es solo un relato de resistencia. Es una lección eterna para nuestra generación. Frankl no escapó del dolor, no negó la oscuridad, pero en medio a todo eso encontró sentido. Y lo encontró en lugares que el mundo moderno ya no busca: en el silencio, en la soledad, en la fe que no hace ruido, pero sostiene. Hoy, seguimos corriendo, seguimos llenando cada segundo con distracciones. Pero en lo profundo, hay un grito callado. ¿Dónde está mi alma? ¿Y si la respuesta estuviera en el mismo lugar donde Frankl la encontró? ¿Y si el silencio no fuera vacío, sino sagrado? ¿Y si el dolor, lejos de destruirnos, fuera el umbral hacia una misión más alta? El silencio no es ausencia, es presencia de algo mayor. El silencio no es debilidad, es terreno fértil para la fe. El silencio no mata, el ruido interno sí. Queremos leer tu voz en los comentarios. ¿Has sentido que el silencio te habló alguna vez? ¿Qué te ha sostenido cuando todo parecía perdido? Escribe. En el silencio, Dios me habló. Si alguna vez lo sentiste, si este mensaje tocó tu alma, suscríbete, comparte con quien lo necesite y deja tu like para que más personas encuentren sentido, incluso en medio del dolor. Cuando el alma no se rinde, el silencio se convierte en oración. Hay momentos en la vida en que todo parece oscuro. Cuando las palabras ya no consuelan, cuando los gritos del alma no reciben respuesta, y sin embargo, ahí, en ese silencio que parece vacío, algo sagrado está ocurriendo. La fe que no hace ruido, pero resiste. Hay almas que no se doblan, no porque no sientan dolor, sino porque eligieron creer incluso cuando todo parece perdido. Esa fe silenciosa, escondida entre lágrimas y noches sin consuelo, es la que sostiene el mundo. ¿Te ha pasado? ¿Has creído sin ver? El sufrimiento no es el final, es una semilla. A veces, lo que parece destrucción es en realidad el comienzo de algo nuevo. El dolor que enfrentamos no es castigo, es transformación. Como la semilla que muere para dar fruto, nuestras heridas pueden convertirse en fuente de vida interior. ¿Sientes que estás pasando por ese proceso? Cuando Dios no responde, quizás está obrando en lo más profundo. Muchos preguntan, ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? Pero a veces Dios no responde con palabras, sino con silencios que sanan. Porque mientras el mundo grita, Él trabaja en lo invisible, en lo eterno, en lo que los ojos no ven. Queremos escuchar tu voz. Escribe en los comentarios. Yo también sigo creyendo. Dios nunca me dejó. Aunque Él calle, yo confiaré. Amén. Tu testimonio puede tocar otra alma hoy. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesita esperanza. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y ser parte de esta comunidad que sigue creyendo, incluso en el silencio. Hay momentos en la vida en que el dolor no da explicaciones. La realidad golpea tan fuerte que sentimos que no hay salida, no hay consuelo, no hay luz. Es en esos momentos, cuando no se puede cambiar la situación, que se nos invita a cambiar la mirada. Viktor Frankl, en medio del horror más profundo,
Descubrió que el sentido no siempre está en las respuestas, sino en la forma como decidimos vivir las preguntas, porque no todos los que sobreviven, viven, pero quien encuentra un para qué puede soportar cualquier cómo. ¿Dónde está Dios cuando duele? Tal vez, justo ahí, en el silencio, en el misterio, en la fuerza que te hace levantarte un día más. El sentido no apaga la dolor, pero la transforma. La fe no elimina el peso, pero lo hace llevadero. Y la esperanza no es esperar que todo cambie, sino saber que yo puedo cambiar dentro de todo. Déjalo en los comentarios. ¿Qué es lo que te ha sostenido en los momentos más difíciles? ¿Fe? ¿Esperanza? ¿Propósito? Escribe abajo una afirmación de fe que te ayude a seguir caminando. Por ejemplo, mi dolor no es en vano. Dios está conmigo aunque no lo vea. Creo que todo tiene un propósito, aunque hoy no lo entienda. Aunque me duela, sigo confiando. Si esto tocó tu corazón, suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje con alguien que lo necesita hoy. Juntos, seguimos creyendo, incluso cuando duela. Hay momentos en la vida en los que las palabras ya no bastan, cuando el dolor es tan profundo, cuando las lágrimas ya no salen y el alma se queda en un suspiro. Es ahí donde el silencio aparece, pero no cualquier silencio, un silencio que grita, que confronta, que transforma. Muchos han sentido el silencio de Dios y se han preguntado, ¿dónde estás, Señor, cuando más te necesito? Pero tal vez ese silencio no sea una ausencia, tal vez sea un misterio sagrado, una pausa divina para revelar algo que solo se entiende como corazón. ¿Y si el silencio fuera la respuesta más poderosa de todas? El silencio, a veces, no es un vacío, sino un espacio sagrado donde Dios está trabajando en lo oculto. Es en el desierto del alma donde la fe se prueba. Es en el eco de la nada donde la esperanza se fortalece. El silencio también puede ser un arma espiritual. En tiempos de guerra interior, cuando todo a nuestro alrededor es caos, optar por el silencio no es rendirse, sino declarar que confiamos en algo más alto que nuestra lógica. En esos momentos, callar puede ser un acto de fe radical, porque el que confía, espera en silencio. El que cree, no exige explicaciones, solo permanece firme. Ahora queremos leer tus palabras de fe. ¿Alguna vez sentiste el silencio de Dios y aún así confiaste? ¿Qué aprendiste cuando no había respuestas, solo silencio? Escribe en los comentarios una afirmación de fe que te sostiene en medio del silencio. Ejemplo: aunque no te escuche, sé que estás conmigo. O, mi silencio es oración y mi espera es fe. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invitamos a compartir este video, dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Tal vez alguien más esté esperando esta palabra, en medio de su propio silencio. No fue solo un médico, no fue solo un prisionero, fue un alma que entre las sombras más densas del horror humano, eligió mirar hacia adentro y no hacia afuera. Viktor Frankl, un psiquiatra judío encerrado en los campos de concentración nazis, perdió todo, menos una cosa: el sentido. Cuando todo se desmoronaba a su alrededor, cuando el hambre, el frío y a veces hasta el silencio de Dios lo envolvían, Frankl no se rompió por dentro. Él descubrió que el dolor, sin sentido, destruye, pero con sentido, transforma. Entre estímulo y respuesta, hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad, escribió. Y fue precisamente ahí, en ese espacio sagrado del silencio, que su alma encontró refugio. No necesitó ver milagros con los ojos, porque los vivió por dentro. El silencio no fue ausencia, fue un susurro invisible de lo eterno. En medio del horror, Frankl comprendió algo que aún resuena en millones de corazones. No se trata solo de sobrevivir, sino de encontrar un porqué para resistir.
El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Hoy, tú que estás viendo este video, quizás también atraviesas tus propias prisiones. Una pérdida, una enfermedad, una traición, y aunque no se parezca a un campo de concentración, el dolor tiene el mismo poder de hundir o de despertar. Por eso te invitamos a reflexionar con nosotros. ¿Qué te mantiene de pie cuando todo parece derrumbarse? ¿Has sentido ese silencio de Dios y aún así decidido creer? ¿Tienes un porqué que te sostenga en medio del dolor? Escribe aquí abajo en los comentarios frases de fe y esperanza. Queremos leerte. Queremos que este video se convierta en un altar de testimonios. Escribe con valentía. Aunque no entienda, sigo creyendo. Mi dolor tiene propósito. Dios habló en mi silencio. Yo también encontré sentido en medio del sufrimiento. Mi alma no se rinde. Que la historia de Frankl nos recuerde que el alma humana puede resistir todo cuando encuentra una razón para seguir. Y si tú no la has encontrado aún, quizás este sea el momento de buscarla. Quizás este sea el video que tu corazón estaba esperando. Suscríbete, deja tu me gusta si este mensaje tocó tu alma y comparte este video con alguien que necesita esperanza, porque a veces una historia puede salvar una vida. No había palabras para describir el horror que Viktor Frankl vivió. Solo el frío que calaba hasta los huesos, el hambre que dolía en el estómago y el miedo que acechaba en cada instante. En medio de esa oscuridad, un silencio profundo y denso parecía un castigo sin fin. Pero Frankl decidió no huir de ese silencio. No lo rechazó. Al contrario, lo escuchó con todo su ser, y fue ahí, en el lugar más oculto y frágil de su alma, donde encontró una voz que no venía del ruido del mundo, sino del sentido profundo de la vida. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez ese silencio que parece gritar en tu interior? Ese momento en que las palabras faltan y solo queda la fe, y solo queda la fe. ¿Alguna vez te preguntaste dónde está Dios? Cuando el mundo se desmorona, cuando todo parece gritar caos, y el cielo, por más que lo mires, guarda silencio. Bonhoeffer también escuchó ese silencio. Un pastor, un pensador, un prisionero del régimen más oscuro de la historia. Pero no se quebró, porque ese silencio no estaba vacío. Era el susurro de un Dios que actúa más allá del ruido. Un Dios que no siempre responde como esperas, pero nunca abandona. ¿Y tú? ¿Alguna vez enfrentaste el silencio de Dios? ¿Qué hiciste? Escribe en los comentarios. Yo también escuché el silencio, pero seguí creyendo. Dios habló en medio de mi dolor. El silencio me enseñó más que 1000 palabras. ¿Dónde se esconde la fe cuando el poder se viste de oscuridad? Hoy te contaré la historia de un hombre que se atrevió a responder esas preguntas con su propia vida. Un pastor que no se arrodilló ante el terror. Un teólogo que no cambió la verdad por seguridad. Un cristiano que creyó, incluso cuando Dios parecía guardar silencio. Su nombre era Dietrich Bonhoeffer, y su voz sigue hablando hoy. No desde 1900 un púlpito, sino desde el eco eterno de los que no se vendieron al miedo. Mientras otros callaban, Él predicó. Mientras otros pactaban, Él resistió. Mientras otros sobrevivían, Él decidió morir con dignidad, pero sin negar a su Señor. Bonhoeffer no solo escribió sobre la gracia, la vivió con valentía, con lágrimas, con sangre, y hasta el último suspiro, se mantuvo fiel a aquel que dijo: «El que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Mateo 10:39. ¿Y tú, que estás viendo esto ahora mismo, crees que todavía hay cristianos dispuestos a dar la vida por su fe? ¿Tú también sientes que estamos llamados a una fe que no negocia con el miedo? Escríbelo en los comentarios. Señor, dame una fe firme como la de Bonhoeffer. Aunque el mundo calle, yo seguiré creyendo. Dios no se ha ido. Él sigue hablando. Y si esta historia tocó tu alma, comparte este mensaje, suscríbete
y déjanos tu me gusta. Que el ejemplo de este mártir nos despierte a todos, porque no basta con admirar a los valientes. También debemos decidir de qué lado estamos. ¿Dónde está Dios cuando todo parece oscuro? ¿Por qué calla cuando los inocentes sufren, cuando la injusticia domina, cuando el corazón clama y el cielo guarda silencio? Muchos han sentido ese vacío, ese momento en que las oraciones parecen no tener eco, en que el alma tiembla y la fe es puesta a prueba. Pero en medio del horror, del abandono, del dolor que no entiende razones, hay quienes descubren algo inesperado, que el silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es preparación, a veces es misterio, y muchas veces es respuesta. El silencio también puede ser un lenguaje divino, un espacio para que la fe grite más fuerte que el miedo. ¿Y tú, alguna vez sentiste que Dios guardó silencio en el momento que más lo necesitabas? ¿Y aún así decidiste seguir creyendo? Escríbelo en los comentarios. Yo también sentí ese silencio, pero mi fe no murió. Aun cuando Dios calla, yo sigo confiando. El silencio de Dios no me hizo retroceder, me hizo buscarlo más, porque este espacio es para eso, para compartir, para fortalecer la fe, para abrazarnos con palabras. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, deja tu me gusta y compártelo con alguien que lo necesite hoy, porque incluso en el silencio, Dios sigue hablando. Bonhoeffer sabía lo que era eso. Sabía lo que era arrodillarse, clamar con el alma y no recibir respuesta. Sabía lo que era orar por justicia y ver cómo el mal avanzaba. Sabía lo que era rogar por consuelo y, aún así, sentir el peso de la noche, pero no se rindió. No dejó de orar, no dejó de creer, porque entendió algo que muchos de nosotros olvidamos, que a veces Dios no responde como esperamos, pero eso no significa que no responda. A veces, su silencio es también parte de su voz, y su aparente ausencia, una forma más profunda de presencia. ¿Y si la oración no respondida es en realidad una invitación a confiar más allá de las evidencias? ¿Y si la fe verdadera no es creer cuando sentimos, sino seguir creyendo incluso cuando no sentimos nada? Bonhoeffer fue arrestado, fue aislado, y aún desde la prisión, seguía orando. Seguía escribiendo palabras de esperanza. Seguía confiando. En el Dios que parecía guardar silencio, Él nos dejó un testimonio. No todo lo que enfrentamos podemos cambiar, pero nada puede cambiarse si no lo enfrentamos con fe. Hoy, queremos hacerte una pregunta. ¿Has orado por algo que no ocurrió? ¿Cómo esperabas? ¿Has sentido el silencio de Dios en tu vida? Entonces este es tu momento de escribir un acto de fe en los comentarios. Escribe con nosotros una afirmación de confianza. Aunque no vea nada, yo sigo creyendo. Aunque no entienda, sigo confiando en ti. Señor, sé que tu silencio también me habla. Haz de los comentarios un altar de fe. Que cada palabra escrita aquí sea un acto de resistencia espiritual. Porque el mundo necesita ver que hay una fe que no depende de milagros visibles. Una fe que insiste, incluso sin consuelo inmediato. A veces, lo más duro no es el dolor, sino el silencio. Ese momento en el que clamamos, oramos, suplicamos, y el cielo parece no responder. ¿Dónde está Dios cuando todo parece derrumbarse? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no actúa? Y es ahí, precisamente ahí, cuando descubrimos una verdad profunda. Dios se calla, pero nunca se retira. Porque hay silencios que no significan ausencia, sino confianza. Hay silencios que no son abandono, sino una prueba de fe. En ese silencio, tu alma está siendo refinada. Como el oro en el fuego. No estás sola, no estás solo. Estás siendo formado. Recordemos, Jesús también enfrentó el silencio del Padre en el Getsemaní, y aún así, no retrocedió. Tal vez hoy no escuchas una respuesta clara, pero si estás respirando, es porque Dios aún está obrando. Comenta abajo con fe. Aunque no escuche, yo confío,
Aunque no entienda, yo creo. Dios está en control incluso en el silencio, porque el silencio de Dios nunca es vacío. Es un taller secreto, donde se forja tu propósito. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte con alguien que necesita escuchar esto, y deja tu like de fe. Juntos, vamos a seguir creyendo, incluso en el silencio. Dietrich Bonhoeffer, encerrado entre las frías paredes de una prisión nazi, no dejó que el silencio de Dios apagara su fe. Al contrario, en la ausencia, encontró una presencia. En la oscuridad, una luz que no era de este mundo. Desde aquel desierto espiritual donde parecía que Dios había callado, Él escribió palabras que hoy aún arden en el corazón de quienes buscan esperanza. Dios no nos salva del sufrimiento, sino que nos acompaña en él. No es la salida lo que nos sostiene, sino la certeza de que no estamos solos. Bonhoeffer no solo fue prisionero del régimen, sino un peregrino del alma, enfrentando a solas o que muchos temen. A prueba da fe no medio dador, el silencio de los cielos. ¿Tú has sentido ese silencio? Cuando la oración no tiene respuesta, cuando la enfermedad llega sin aviso, cuando el mundo parece olvidarte, ¿podrías seguir creyendo? Este video es un viaje profundo al corazón de un hombre que eligió no rendirse, que se mantuvo fiel aunque todo a su alrededor dijera que Dios había desaparecido. Pero en realidad, Dios nunca se fue, solo hablaba de otra forma. Sigo creyendo aunque no lo entienda. Dios está conmigo incluso en el silencio. Mi fe no depende de lo que veo, sino de aquel en quien confío. Queremos conocer tu historia. ¿Has vivido momentos donde sentiste que Dios estaba en silencio? ¿Cómo mantuviste tu fe? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Dale like y suscríbete para más historias que fortalecen el alma. Porque a veces, las respuestas de Dios vienen en forma de silencio. En medio del dolor y el silencio, muchas veces sentimos que Dios está distante, ausente, o que no escucha nuestras oraciones. Pero Dietrich Bonhoeffer nos muestra una verdad que va más allá del entendimiento común. Dios no está lejos, sino que sufre junto a nosotros. El Cristo crucificado no es solo un símbolo, es la respuesta más profunda al silencio divino. En la cruz Dios tomó nuestro sufrimiento, nuestras heridas y desesperanzas y las hizo suyas. Él no se aparta del dolor humano, lo habita, lo comparte y lo redime. Hoy te invito a reflexionar. ¿Has sentido alguna vez que Dios está contigo en medio de tu sufrimiento? ¿Cómo ha cambiado tu fe esa experiencia? Déjanos en los comentarios una afirmación de fe, una palabra de esperanza o un testimonio breve que inspire a otros que también están atravesando momentos difíciles. Porque en la comunión con Cristo crucificado, encontramos fortaleza para seguir adelante. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. ¿Lo has sentido? Compártelo, compártelo. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas puedan encontrar consuelo en esta verdad profunda. En medio de la oscuridad y la incertidumbre, Dietrich Bonhoeffer nos muestra un ejemplo poderoso de fe como decisión. Sin garantías, sin respuestas claras, y enfrentando uno de los momentos más oscuros de la historia, él se mantuvo firme. No fue la ausencia de miedo lo que lo sostuvo, sino la convicción profunda de que creer vale la pena, incluso cuando el mundo grita lo contrario. Su testimonio silencioso nos invita a reflexionar. ¿Qué es la fe para ti? ¿Es un sentimiento pasajero o una decisión diaria, aun cuando no vemos el camino completo? Hoy, te invito a compartir en los comentarios tus afirmaciones de fe más profundas. Esos pensamientos que te sostienen cuando todo parece perdido. ¿Qué te hace levantarte cada día con esperanza? ¿Cómo mantienes viva la llama de la confianza en tiempos difíciles? Deja tu mensaje de valentía y fortaleza espiritual para que otros puedan encontrar inspiración en tus palabras. Recuerda que, aunque el silencio y la incertidumbre nos rodeen,
Nuestra fe puede ser el faro que nunca se apaga. Juntos, fortalecemos esta comunidad que se niega a rendirse. Comenta y comparte tu verdad.